¿Alguna vez te has sentido mentalmente aplastado, como si la vida estuviera constantemente lanzando tormentas a tu camino? Esos momentos en los que el miedo, la ansiedad y la presión parecen tomar control de todo. No estás solo. La Biblia nos enseña que incluso en medio de las adversidades podemos encontrar una fuerza mental y espiritual capaz de superar cualquier obstáculo. Y esa fuerza proviene de algo poderoso: la fe en Dios. La fe no es algo débil ni ilusorio, todo lo contrario. Es un fundamento inquebrantable que nos sostiene en medio de los mayores desafíos de la vida. Jesús Cristo nos enseñó que aquellos que construyen su vida sobre la roca de la fe no serán sacudidos, sin importar la intensidad de la tormenta. Si estás cansado de sentirte débil y vulnerable, lo que vamos a revelar en este video puede transformar tu manera de enfrentar la vida. En este video, descubrirás cómo la fe en Dios puede fortalecer tu mente, sanar tus ansiedades y eliminar tus miedos. Te mostraré cómo renovar tu pensamiento, confiar plenamente en las promesas de Dios y desarrollar una mentalidad de victoria, todo basado en la verdad de las Escrituras. Sé que muchas veces la lucha parece demasiado grande, pero dentro de ti tienes la fuerza que proviene directamente de Dios. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo simple. Suscríbete al canal. Muchas personas ven los videos, pero pocos se suscriben, y no querrás perderte los contenidos poderosos que hemos preparado para transformar tu vida. Así que si deseas descubrir cómo la fe puede hacerte más fuerte mentalmente, quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar para siempre tu manera de vivir. Vamos juntos en este camino de fe, y recuerda que no estás solo. La vida, sin lugar a dudas, está llena de desafíos inesperados. Cada uno de nosotros, en algún momento, se enfrentará a momentos de oscuridad, donde la tristeza, el dolor o la incertidumbre parecen ser más grandes que la esperanza misma. Sin embargo, en medio de estos tiempos difíciles, la fe en Dios nos ofrece una base sólida, un refugio que nos permite resistir las tormentas que la vida nos presenta. Jesús, en Mateo 7, 24, 27, nos enseña a edificar nuestra vida sobre la roca firme de la fe en Él. Dice: «Cualquiera pues que oye estas palabras mías y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca». ¿Qué significa esto para ti? Significa que aunque las dificultades puedan azotar nuestra vida, no estaremos derrumbados si nuestra fe está enraizada en Dios. Las tormentas pueden llegar, las aguas pueden subir, pero si tenemos la fe suficiente en su poder y en su amor, nuestra vida permanecerá firme. No se trata de evitar la adversidad, sino de tener la fortaleza interna que solo la fe puede ofrecer, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. Es como si tuviéramos un ancla en medio de la tormenta, algo que nos mantiene firmes y seguros, aun cuando todo lo demás parece estar en caos. Recuerda, la adversidad no es un castigo, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Jesús nos muestra cómo enfrentar los momentos difíciles sin perder la esperanza. Al confiar plenamente en Él, podemos ver la adversidad desde una nueva perspectiva. No es algo que nos destruya, sino algo que nos prepara para ser más fuertes, más sabios y más cercanos a Dios. Como dice la Biblia en Santiago 1, 2, 4, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Esta es la promesa que Dios tiene para nosotros, que las pruebas de la vida no tienen el poder de destruirnos. En lugar de eso, tienen el poder de moldearnos y hacernos más fuertes, siempre y cuando mantengamos nuestra fe en Él. Por tanto, cada vez que te enfrentes a una tormenta en tu vida, recuerda que Dios está contigo, que Él es tu roca y tu fortaleza, y que, al igual que la casa construida sobre la roca, tu vida permanecerá firme, sin importar los vientos que soplen. Sin embargo, a veces es difícil mantener esta perspectiva.
La ansiedad, el miedo y la duda pueden ser abrumadores, pero es en esos momentos, justamente, cuando más debemos aferrarnos a nuestra fe. La fe en Dios no es solo una creencia intelectual, sino una convicción profunda que transforma nuestra forma de ver la vida. Nos enseña a mirar más allá de las dificultades inmediatas y a confiar en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Esa es la esencia de la fe, confiar en el control soberano de Dios, aun cuando no podamos ver el final del camino. Así que, amigo, cuando la tormenta llegue a tu vida, recuerda que no estás solo. La fe en Dios te sostiene, te fortalece y te da la resiliencia necesaria para enfrentar cualquier adversidad. En lugar de ser derrotado, cada desafío se convierte en una oportunidad para acercarte más a Él, para experimentar su poder transformador en tu vida. La adversidad, en realidad, no tiene el poder de destruirte, sino de hacerte más fuerte. Dios está contigo, y en su presencia siempre encontrarás la fuerza para seguir adelante. La fe, muchas veces, es vista como algo pasivo, como una creencia que simplemente espera que las cosas mejoren sin hacer nada. Pero en realidad, la fe en Dios es mucho más que eso. Es una poderosa fortaleza mental que transforma nuestra manera de pensar y de enfrentar los desafíos. Cuando tenemos fe, no somos personas ingenuas que esperan que los problemas desaparezcan por arte de magia. Al contrario, la fe nos enseña a enfrentarnos a las dificultades con una mentalidad renovada, un entendimiento que nos permite ver la vida a través de los ojos de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos habla de la importancia de renovar nuestra mente. La fe no solo afecta nuestra espiritualidad, sino también nuestra forma de pensar. Nos invita a desafiar los pensamientos negativos, las dudas y los miedos que nos limitan, y a permitir que el Espíritu Santo nos transforme desde adentro hacia afuera. Cuando nuestra mente es renovada por la fe, comenzamos a ver las situaciones desde una perspectiva diferente. Ya no nos sentimos derrotados por los problemas, sino que nos enfrentamos a ellos con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él tiene un propósito para todo lo que vivimos. Es fundamental entender que la fe no es una simple espera pasiva de milagros. La fe activa es la que nos da fuerza para superar la ansiedad, el miedo y la incertidumbre. Con la fe en Dios, podemos tomar decisiones sabias, aun en medio de la confusión, porque sabemos que Él nos guía. De hecho, la fe nos permite mantener una actitud positiva, incluso cuando las circunstancias parecen grises. Al renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, podemos reemplazar la ansiedad por la paz, el miedo por la confianza y la desesperanza por la esperanza. En momentos de lucha, la fe actúa como un refugio en el que encontramos la fuerza para resistir. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. No se trata de ignorar los problemas, sino de reconocer que Dios tiene el control total de nuestra vida. A través de la oración, podemos pedirle a Dios que renueve nuestra mente y que nos dé la sabiduría para enfrentar cualquier dificultad que se nos presente. Él nos promete que, si confiamos en Él, nuestra mente y corazón serán guardados en su paz, como dice Filipenses 4:6-7. No estéis ansiosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Además, la fe tiene el poder de transformar nuestra perspectiva, de ver cada situación como una oportunidad para crecer y aprender. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, la fe nos recuerda que cada prueba es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Al enfrentar los desafíos con una mentalidad renovada, podemos descubrir nuevas maneras de vivir, nuevas formas de amar y nuevas formas de confiar en su plan perfecto. En ese proceso,
nuestra fortaleza mental crece, porque nuestra dependencia no está en nuestra capacidad humana, sino en la fuerza y poder de Dios. La fe en Dios también nos enseña a no dejarnos arrastrar por las emociones negativas, sino a ser firmes en nuestra creencia de que todo está bajo el control de un Dios soberano, en vez de dejar que la ansiedad o el miedo nos controlen. Podemos entregar todo eso a Dios en oración y confiar en su poder. Así nuestra mente se fortalece, nuestra paz aumenta y nuestra vida espiritual se enriquece. La verdadera fortaleza mental proviene de saber que no estamos solos en nuestra lucha. Con cada oración, con cada palabra de fe, fortalecemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Y cuando nuestra mente está alineada con la voluntad de Dios, nada puede sacudirnos, porque sabemos que, con Él, somos más que vencedores. Uno de los mayores desafíos para quienes seguimos a Cristo es aprender a pensar como vencedores, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. La fe en Dios no solo se trata de esperar que los problemas se resuelvan, se trata de tener una mentalidad que refleja la victoria que ya tenemos en Jesús. Muchos creen en Dios, pero si te detienes a observar, sus pensamientos y actitudes siguen siendo de derrota, de temor o de desesperanza. La verdadera fe genera una mentalidad de conquistador, confiando plenamente en que Dios nos respalda en cada paso que damos. Esta mentalidad de victoria es clave para vivir una vida plena en Cristo. Tomemos como ejemplo la historia de David y Goliat, 1 Samuel 17. David, un joven pastor, enfrentó al gigante Goliat con una fe que desbordaba confianza en el poder de Dios. No fue la destreza de su habilidad en la guerra ni su valentía humana lo que lo hizo victorioso, sino su fe en que Dios estaba con él. En 1 Samuel 17:45, David le dijo a Goliat: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». La mentalidad de victoria que David tenía no se basaba en sus fuerzas, sino en la fe que tenía en el poder de Dios. Así como David, nosotros también debemos aprender a ver nuestras luchas no como derrotas inminentes, sino como oportunidades para manifestar la victoria que Dios nos ha dado. La mentalidad de victoria no es arrogante ni prepotente, sino una confianza firme en que Dios, quien venció la muerte en la cruz, nos da la fuerza para superar cualquier gigante en nuestra vida. En Romanos 8:37, Pablo nos recuerda: «Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Esta victoria ya está asegurada, no porque seamos fuertes, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros, y con Él nada es imposible. Es importante entender que la victoria no significa ausencia de problemas. De hecho, la vida cristiana está llena de pruebas, pero esas pruebas no tienen el poder de robarnos la paz, la alegría ni la esperanza si tenemos la mentalidad de victoria. Jesús mismo nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones, pero nos animó a confiar, porque Él ha vencido al mundo. Juan 16:33. La mentalidad de victoria nos permite mirar nuestras dificultades no como un final, sino como una etapa de crecimiento que nos lleva más cerca de la perfección que Dios quiere para nosotros. La fe que da lugar a esta mentalidad de victoria también se refleja en la manera en que enfrentamos nuestras batallas diarias. No debemos vernos como víctimas, sino como guerreros espirituales que luchan con las armas de Dios: la oración, la palabra y la fe. Efesios 6:10-18 nos habla del arma de la fe que nos protege, la cual nos permite resistir los ataques del enemigo. Cada vez que oramos y nos aferramos a las promesas de Dios, estamos fortaleciendo nuestra mentalidad de victoria. No importa cuán grande sea el obstáculo, sabemos que nuestra victoria está asegurada en Cristo. El poder de una mentalidad de victoria también se muestra en la forma en que respondemos a las dificultades. Mientras más fuerte sea nuestra fe, más fácil será mantener la paz y la confianza, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar cayendo. En lugar de rendirnos o caer en la desesperación, podemos decir con seguridad, como David,
que no estamos solos y que con Dios a nuestro lado ninguna batalla es demasiado grande. Como dice 2 Corintios 2:14, pero a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que, querido amigo, es fundamental que renovemos nuestra mente para adoptar una mentalidad de victoria. Esta mentalidad no es algo que surge de la noche a la mañana, sino que se cultiva día tras día, al meditar en las promesas de Dios, al orar con fe y al caminar con la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. No importa cuán grande sea el gigante que enfrentes, recuerda que ya has sido llamado a la victoria. El miedo es una emoción natural que todos experimentamos en algún momento. Enfrentarnos a lo desconocido, a situaciones que nos desafían o incluso a lo que creemos que está fuera de nuestro control, puede hacernos sentir vulnerables. Sin embargo, el miedo no tiene que gobernar nuestra vida. La fe en Dios tiene el poder de neutralizar el miedo, dándonos la valentía para avanzar, incluso en medio de las incertidumbres de la vida. Dios nos ha dado una promesa en su palabra que nos asegura que no debemos vivir bajo el control del miedo. La Biblia nos recuerda constantemente que no debemos tener miedo, ya que Dios está con nosotros. En 2 Timoteo 1:7 encontramos una poderosa afirmación: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es una de las promesas más poderosas para los cristianos, porque nos recuerda que el miedo no proviene de Dios. El miedo es una herramienta que el enemigo utiliza para mantenernos paralizados, pero Dios nos ha equipado con el Espíritu Santo, que nos da el poder de superar cualquier temor que podamos enfrentar. Jesús mismo nos enseñó a no temer, incluso en los momentos más aterradores. En Mateo 14, 28, 31, cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre las aguas, él, lleno de valentía y fe, pidió a Jesús que lo dejara caminar hacia él. Pero cuando vio el viento fuerte, comenzó a hundirse por el miedo. Jesús lo reprendió diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este pasaje nos muestra cómo el miedo puede hacernos perder el foco de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando confiamos en Él, no importa cuán tormentosa sea la situación, podemos caminar con seguridad. El miedo pierde su poder cuando mantenemos los ojos puestos en Jesús. Una de las formas más efectivas de vencer el miedo es aferrarnos a las promesas de Dios. La oración es una herramienta poderosa que nos ayuda a enfrentar nuestros temores. Cuando oramos, estamos recordando a Dios que confiamos en su soberanía y en su capacidad para protegernos. También estamos declarando nuestra fe, y al hacerlo, el miedo pierde su poder. En Filipenses 4, 6, 7, la Biblia nos enseña que, al presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias, su paz guardará nuestros corazones y mentes. Esta paz es la que nos permite mantener la calma, incluso en medio de las tormentas de la vida. Es importante recordar que el miedo no siempre desaparece de inmediato, pero la fe nos da la capacidad de enfrentarlo. No es que no tengamos miedo, sino que, a pesar del miedo, decidimos avanzar confiando en que Dios está con nosotros. La fe nos permite caminar sobre el agua como Pedro, sabiendo que no estamos solos. Cuando nos enfrentamos a nuestros miedos con fe, descubrimos una fuerza interior que nos empuja a seguir adelante, confiando en que el poder de Dios es mayor que cualquier temor que podamos enfrentar. Dios quiere que vivamos con valentía. El temor no debe ser un obstáculo que nos impida avanzar en nuestro caminar con Él. Al contrario, Dios nos invita a enfrentarnos a nuestros miedos con la certeza de que Él nos ha dado el Espíritu Santo para capacitarnos y guiarnos en todo momento. No importa lo que enfrentemos, tenemos la promesa de que Dios está con nosotros y con su poder, el miedo pierde su control. Así que, amigo, la próxima vez que el miedo intente tomar el control de tu vida, recuerda esta verdad: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Él te ha dado poder, amor y dominio propio. Aférrate a esta promesa y verás cómo el miedo pierde su poder sobre ti. Dios es más grande que cualquier temor, y con Él podemos enfrentar todo con valentía.
En la vida cotidiana, todos enfrentamos momentos de ansiedad, ya sea por la presión de las responsabilidades, las preocupaciones por el futuro o las dificultades emocionales. La ansiedad puede invadir nuestra mente y corazón. Sin embargo, la fe en Dios ofrece una solución única y poderosa para enfrentar estos momentos de angustia, la paz que solo Él puede dar. Esta paz no es algo que provenga de las circunstancias, sino de una confianza firme en que Dios tiene el control de todo. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos un principio fundamental para lidiar con la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos anima a presentar nuestras preocupaciones a Dios en oración, confiando en que Él escuchará nuestras peticiones y nos dará paz. La oración no solo es una forma de desahogo, sino también una vía para experimentar la paz de Dios, que trasciende todo lo que podamos entender. La clave para experimentar esta paz es la confianza. La ansiedad surge cuando sentimos que las circunstancias están fuera de nuestro control, pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, descubrimos que Él tiene el control total. La paz que Dios ofrece no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que a pesar de las dificultades, Él está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Esta paz nos guarda, nos fortalece y nos da serenidad para enfrentar cualquier situación. A lo largo de la Biblia, vemos cómo los hombres y mujeres de fe experimentaron esta paz, incluso en medio de grandes tribulaciones. En el Salmo 23, David declara: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». David, aunque enfrentaba situaciones de gran peligro, sabía que la presencia de Dios con él era la fuente de su paz. La misma paz está disponible para nosotros hoy. Cuando sentimos que nuestra mente está llena de preocupaciones y nuestro corazón inquieto, podemos recurrir a la oración y a la presencia de Dios, sabiendo que Él nos dará la paz que necesitamos. Es importante entender que la paz de Dios no es algo que podemos obtener por nuestros propios esfuerzos. La ansiedad a menudo nos hace buscar soluciones rápidas o superficiales, como distracciones temporales o preocupaciones que solo nos agobian más. Pero la paz que viene de Dios es profunda y duradera. Nos da una perspectiva correcta, nos permite ver las dificultades desde una luz diferente y nos recuerda que nuestro Dios es soberano sobre todo. En momentos de ansiedad, podemos hacer lo que Filipenses 4 nos enseña: presentar nuestras preocupaciones ante Dios con acción de gracias. Al agradecer a Dios por su fidelidad y por todas las bendiciones que ya nos ha dado, comenzamos a liberar nuestro corazón de la ansiedad. El simple acto de recordar las promesas de Dios y dar gracias por ellas cambia nuestra perspectiva, y de esta manera encontramos la paz que necesitamos. Así que, querido amigo, si estás pasando por un momento de ansiedad, te invito a entregar tus preocupaciones a Dios. Ora con fe, agradece por su presencia en tu vida y permite que Él llene tu corazón de paz. Recuerda que esta paz no depende de tus circunstancias, sino de la confianza en que Dios está en control. Con Él puedes enfrentar cualquier tormenta con serenidad. La resiliencia espiritual es una de las cualidades más poderosas que podemos desarrollar como cristianos. En un mundo lleno de desafíos, pruebas y dificultades, es vital aprender a mantener nuestra fe firme y nuestra esperanza inquebrantable. La resiliencia espiritual no significa simplemente soportar las dificultades, sino ser transformados por ellas. Es una fortaleza interna que nos permite levantarnos después de cada caída, crecer a través de las dificultades y seguir adelante con la confianza de que Dios tiene un propósito en cada experiencia, incluso en las más difíciles. El ejemplo más claro de resiliencia espiritual en la Biblia es la vida de José. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue injustamente acusado de un crimen que no cometió
y pasó años en prisión. Sin embargo, a pesar de todas estas adversidades, José nunca perdió su fe en Dios. En Génesis 50:20, cuando se reúne con sus hermanos, les dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien, para que sucediera lo que está pasando hoy, salvar la vida de mucha gente». José entendió que las pruebas no eran una señal de que Dios lo había abandonado, sino que eran parte de un plan mayor, un plan de salvación y bendición para muchos. De la misma manera, cuando enfrentamos dificultades en nuestra vida, es crucial recordar que las pruebas no son señales de abandono divino. Dios no nos abandona en medio de las tormentas, sino que las utiliza para fortalecer nuestra fe. En Santiago 1:2-4 se nos enseña: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». La resiliencia espiritual se construye al pasar por las pruebas con fe, sabiendo que cada dificultad tiene el potencial de producir una madurez espiritual que nos hace más semejantes a Cristo. Es fácil pensar que las pruebas son algo negativo, algo que debemos evitar a toda costa, pero la Biblia nos dice que son una oportunidad para crecer. Al enfrentarlas con la actitud correcta, podemos experimentar una transformación interna que nos fortalece espiritualmente. Al igual que el oro es purificado en el fuego, nuestra fe es refinada a través de las pruebas. La resiliencia espiritual se nutre de la paciencia, la esperanza y sobre todo la fe en que Dios está en control. Una de las claves para desarrollar resiliencia espiritual es aprender a confiar plenamente en Dios, independientemente de las circunstancias. Cuando confiamos en su soberanía, podemos enfrentar cualquier situación con la certeza de que Él está obrando en nosotros, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Como dice Isaías 55:8-9, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Dios tiene un plan perfecto, y aunque no siempre entendamos el propósito de nuestras pruebas, podemos confiar en que Él está trabajando en nuestro beneficio. Por último, la resiliencia espiritual también está relacionada con nuestra capacidad de perdonar y dejar ir las heridas del pasado. Muchas veces, las dificultades que enfrentamos nos dejan cicatrices emocionales. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, liberamos nuestras cargas y encontramos la paz que solo Dios puede dar. Jesús nos enseñó a perdonar incluso a aquellos que nos han hecho daño, y al hacerlo, experimentamos una liberación espiritual que nos permite avanzar con fe y esperanza renovadas. Entonces, querido amigo, si estás atravesando momentos difíciles, recuerda que la resiliencia espiritual no se trata de evitar las pruebas, sino de enfrentarlas con fe, paciencia y confianza en que Dios está usando cada experiencia para moldearte y fortalecerte. No estás solo en tu lucha. Dios está contigo y su propósito en tu vida es mucho mayor de lo que puedes imaginar. Mantén tu fe firme, sigue adelante y verás cómo a través de cada dificultad Dios te lleva a un lugar de mayor madurez espiritual. En nuestra vida diaria, constantemente tomamos decisiones. Algunas son simples, como qué ropa ponernos o qué comer, pero otras son profundamente significativas, como las decisiones relacionadas con nuestro propósito en la vida, nuestras relaciones o nuestra carrera. Sin embargo, es fácil caer en la trampa de tomar decisiones guiados por nuestras emociones en lugar de por nuestra fe. Las emociones pueden ser intensas y pasajeras, a menudo nublando nuestro juicio y llevándonos a tomar decisiones impulsivas o equivocadas. Es aquí donde la fe juega un papel crucial. Nos enseña a tomar decisiones basadas en la verdad de Dios, no en la montaña rusa de nuestros sentimientos. La Biblia nos llama a no actuar impulsivamente, sino a ser sabios en nuestras decisiones. En Proverbios 3, 5, 6, encontramos un consejo que resuena profundamente. Confía en Jehová con todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que nuestra fe debe ser el fundamento de todas nuestras decisiones. Cuando confiamos plenamente en Dios, en lugar de dejarnos llevar por las emociones del momento, podemos tener la seguridad de que estamos caminando por el camino que Él ha preparado para nosotros. Las emociones son parte de nuestra naturaleza humana, pero no deben ser las que gobiernen nuestra vida. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos 12:2 que debemos no conformarnos a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios nos permite tomar decisiones que están alineadas con su voluntad, en lugar de seguir el curso de nuestras emociones momentáneas. Esto requiere disciplina, paciencia y, sobre todo, un corazón dispuesto a someterse a Dios. Además, la oración es una herramienta fundamental para tomar decisiones guiadas por fe. Cuando nos encontramos ante una decisión importante, no debemos apresurarnos. En cambio, debemos buscar la dirección de Dios a través de la oración, pidiendo sabiduría y discernimiento. Santiago 1:5 nos asegura: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Al orar, entregamos nuestras preocupaciones y dudas a Dios, confiando en que Él nos guiará y nos dará la claridad que necesitamos para tomar la decisión correcta. Tomar decisiones basadas en la fe también significa confiar en los tiempos de Dios. A menudo, nuestras emociones nos impulsan a actuar de inmediato, a querer ver resultados rápidos, pero la fe nos enseña a ser pacientes, a esperar en el Señor. Salmo 27:14 nos dice: «Espera a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová». La paciencia es una expresión de nuestra confianza en que Dios tiene el control de todas las situaciones y que sus tiempos son perfectos. Finalmente, las decisiones guiadas por fe nos liberan del peso de la ansiedad y la culpa. Cuando tomamos decisiones basadas en nuestras emociones, a menudo nos enfrentamos a arrepentimientos y dudas. Pero cuando confiamos en Dios, podemos tener la paz de saber que, incluso si cometemos errores, Él está con nosotros, guiándonos en todo momento. Romanos 8:28 nos da esta certeza: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Incluso las decisiones equivocadas pueden ser usadas por Dios para enseñarnos, corregirnos y guiarnos a su propósito. Así que, querido amigo, cuando enfrentes una decisión, no te dejes llevar por el torbellino de emociones pasajeras. En su lugar, busca la dirección de Dios, confía en su sabiduría y permite que su paz gobierne tu corazón. Con la fe como tu guía, podrás tomar decisiones sabias y agradables a Él, caminando en la certeza de que Él te está llevando por el mejor camino posible. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestra vida espiritual es aprender a esperar. Vivimos en un mundo que premia la inmediatez y la gratificación instantánea, pero la fe cristiana nos enseña algo muy diferente: la paciencia. En la Biblia encontramos una enseñanza clara de que la espera no es una pérdida de tiempo, sino una oportunidad de crecimiento espiritual. En lugar de actuar con desesperación, como muchas veces lo hacen nuestras emociones, somos llamados a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Un gran ejemplo de paciencia en la Biblia es Abraham. En Génesis 12, Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Abraham tuvo que esperar, a veces en circunstancias muy difíciles, y en momentos dudó. Sin embargo, Dios le aseguró que Él cumplirá su palabra en el tiempo debido. En Génesis 17:5-6, Dios le dice: «No te llamarás más Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones, y te haré muy fecundo, y de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti». A pesar de los largos años de espera, Abraham confiaba en el propósito divino y sabía que en el momento adecuado Dios actuaría. Por otro lado,
tenemos la historia de Saúl, quien representa lo opuesto. En 1 Samuel 13, Saúl se encuentra esperando que Samuel llegue para ofrecer sacrificios antes de ir a la batalla. Debido a que Samuel tarda más de lo que él esperaba, Saúl decide tomar la iniciativa por su cuenta y ofrece el sacrificio él mismo. Este acto de impaciencia resultó en consecuencias graves. En 1 Samuel 13:14, Samuel le dice: «Has hecho locamente, no has guardado el mandato de Jehová, tu Dios, que él te ordenó, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora no permanecerá tu reino. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón». Saúl actuó por desesperación, sin confiar en el tiempo de Dios, y eso le costó el reino. La paciencia no es solo esperar pasivamente, sino esperar activamente en fe. No se trata de quedarnos de brazos cruzados, sino de continuar confiando en que Dios está obrando, aunque no podamos ver los resultados de inmediato. Santiago 5:7-8 nos dice: «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». Esta espera activa es un ejercicio de fe. Al esperar pacientemente, reafirmamos nuestra confianza en que Dios tiene el control y que, en su tiempo perfecto, Él cumplirá lo que ha prometido. Es en los momentos de espera cuando nuestra fe se pone a prueba. Podemos sentir ansiedad, duda o incluso frustración, pero es en esos momentos cuando Dios más trabaja en nosotros. La paciencia nos enseña a depender menos de nosotros mismos y más de Él. Nos recuerda que no todo depende de nuestra acción inmediata, sino de confiar en que su voluntad es perfecta. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres de fe, como José, Job y David, pasaron por periodos de espera y sufrimiento antes de ver las promesas de Dios cumplirse en sus vidas. Sin embargo, todos ellos aprendieron a confiar en que, aunque el tiempo de Dios es diferente al nuestro, es el mejor tiempo. Así que, querido amigo, si te encuentras en un periodo de espera, recuerda que no es un tiempo perdido. Es un tiempo de crecimiento, de transformación y de confianza en el plan perfecto de Dios para tu vida. La paciencia no significa quedarse quieto, sino avanzar con fe, confiando en que Dios te está guiando y preparando para lo que viene. No te desesperes. Tu tiempo de cosecha llegará en el momento perfecto cuando Dios lo disponga. Ten fe, ten paciencia y sigue confiando en Él. En el mundo de hoy, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es encontrar nuestra verdadera identidad. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a conformarnos con los estándares y expectativas de los demás. Las redes sociales, la opinión pública e incluso las expectativas familiares o laborales a menudo nos hacen cuestionar quiénes somos realmente. Sin embargo, como creyentes, nuestra verdadera identidad no se encuentra en lo que otros piensan de nosotros, sino en lo que Dios dice sobre nosotros. La fe en Dios nos da una base sólida para conocer quiénes somos y para vivir según su plan, sin temor al juicio de los demás. En 1 Pedro 2:9 se nos recuerda que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra identidad como hijos e hijas de Dios está definida por Él y no por lo que el mundo dice de nosotros. Esta verdad debe ser la que guíe nuestra vida, no las opiniones cambiantes de los demás. Cuando entendemos que somos aceptados y amados por Dios, tal como somos, encontramos una paz profunda y una seguridad que no depende de las circunstancias externas. Sin embargo, muchas veces caemos en la trampa de buscar la aprobación de los demás, y esto puede debilitar nuestra identidad. La comparación constante con los demás nos lleva a sentirnos insatisfechos con nosotros mismos. Nos comparamos con las apariencias de los demás, con sus logros o con las vidas que muestran en las redes sociales, y olvidamos que cada uno de nosotros tiene un propósito único dado por Dios.
Jesús nos recuerda en Mateo 6, 25-26 que no debemos preocuparnos por las cosas materiales ni por lo que los demás piensan de nosotros, sino que debemos confiar en que Dios provee para nosotros. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?, nos pregunta, refiriéndose a las aves del cielo. Esto nos enseña que, en vez de buscar la validación externa, debemos poner nuestra confianza en Dios, quien conoce nuestras verdaderas necesidades y nuestros corazones. Además, nuestra identidad en Cristo nos da una libertad que el mundo no puede ofrecer. En Gálatas 5:1, Pablo nos dice: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Esta libertad no solo nos libera del miedo a la crítica o el juicio, sino que nos capacita para vivir con propósito y confianza. No necesitamos depender de la aprobación de los demás, porque en Cristo ya hemos sido aceptados. Esta es una verdad liberadora que cambia nuestra manera de vivir. Al entender que nuestra identidad está sellada por el amor de Dios, podemos vivir auténticamente, sin pretensiones ni máscaras. El enemigo, sin embargo, sabe que nuestra identidad es crucial y por eso constantemente intenta engañarnos y hacernos dudar de quienes somos en Cristo. Nos tienta a buscar nuestra identidad en logros, en el éxito, en la apariencia física o incluso en las opiniones de los demás. Pero en Efesios 2:10, Pablo nos recuerda que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra identidad no depende de lo que el mundo dice que debemos ser, sino de lo que Dios ha dicho que somos, su creación preciosa, llamada a cumplir un propósito eterno. Entonces, querido amigo, ¿te has dejado influir por lo que los demás piensan de ti? ¿O has encontrado tu identidad verdadera en lo que Dios dice sobre ti? La fe te invita a mirar hacia Él para definir tu valor y tu propósito. Cuando tu identidad está firmemente anclada en Dios, puedes caminar con libertad y valentía, sin temor al juicio ni a la crítica. Y, sobre todo, puedes vivir con la certeza de que eres amado y aceptado por el Creador del universo, tal como eres. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Todos enfrentamos temores en algún momento de nuestras vidas. Estos miedos pueden ser evidentes, como el temor a la enfermedad, la inseguridad financiera o la pérdida de un ser querido, o más sutiles, como el miedo al fracaso o la inseguridad personal. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no debemos vivir dominados por el miedo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. La valentía cristiana es, por lo tanto, una valentía fundamentada en la fe, que confía en la presencia y el respaldo divino, incluso cuando las circunstancias nos parecen abrumadoras. Uno de los ejemplos más poderosos de valentía en la Biblia es el de Josué. Cuando Moisés murió, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Este desafío era monumental y Josué debía enfrentar no solo a enemigos poderosos, sino también la incertidumbre de liderar a una nación que había sido testigo de las grandes hazañas de Moisés. En Josué 1:9, Dios le da un mandato claro: «Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». A pesar de las grandes dudas que podría haber tenido, Josué decidió confiar en la promesa de Dios y avanzar con valentía. La valentía de Josué no era porque no tenía miedo, sino porque, a pesar de sus miedos, decidió obedecer y confiar en que Dios estaba con él. De manera similar, David enfrentó a Goliat con una valentía que surgió de su fe en Dios. En 1 Samuel 17, cuando todo el ejército de Israel temía enfrentarse al gigante filisteo, David, un joven pastor, dio un paso al frente y desafió a Goliat. No lo hizo por su propia fuerza, sino porque sabía que Dios estaba con él. En 1 Samuel 17:45, David le dice a Goliat: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado. La valentía de David no radicaba en su habilidad física, sino en su profunda fe en que Dios le daría la victoria. Él confiaba plenamente en que, si Dios estaba con él, nada ni nadie podría derrotarlo. La valentía que nos enseña la Biblia también está ligada a nuestra capacidad para enfrentar el temor a la muerte y al sufrimiento. En Filipenses 1, 21, 23, Pablo expresa que, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto no es una negación del miedo natural a la muerte, sino una declaración de confianza total en que nuestra vida y muerte están en las manos de Dios. Al confiar en su soberanía, podemos vivir sin temor, sabiendo que, sin importar las dificultades o las pruebas que enfrentemos, Él tiene un propósito eterno para nosotros. La valentía cristiana no se trata de eliminar el miedo, sino de permitir que nuestra fe en Dios sea más grande que cualquier temor que podamos enfrentar. En nuestra vida diaria, enfrentamos situaciones que pueden generar temor, tomar decisiones importantes, hablar en público o enfrentar la adversidad. Pero al igual que Josué y David, somos llamados a ser valientes no porque no tengamos miedo, sino porque confiamos en que Dios está con nosotros en todo momento. Cuando enfrentamos nuestros temores con la fe puesta en Dios, experimentamos su paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esa paz nos da la fortaleza para seguir adelante, a pesar de las dificultades. Así que, querido amigo, si te encuentras ante un miedo que te paraliza, recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la confianza en que Dios está contigo. Al igual que Josué, David y tantos otros héroes de la fe, tú también puedes enfrentar tus temores con la certeza de que el poder de Dios está en ti. La fe te da la valentía para seguir adelante, sabiendo que, al final, la victoria es de los valientes que confían en Él. La vida está llena de momentos de caos, momentos en los que todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Puede ser una crisis personal, una pérdida devastadora o simplemente las tensiones cotidianas que nos dejan sintiendo como si estuviéramos siendo arrastrados por una tormenta. Sin embargo, en medio de todo esto, la fe en Dios nos ofrece una paz que el mundo no puede entender. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino que fluye de una profunda confianza en que Dios tiene el control absoluto sobre todo lo que sucede en nuestras vidas. Un claro ejemplo de esta paz en el caos lo encontramos en la historia de Daniel. En Daniel 6, vemos a Daniel arrojado al foso de los leones por seguir su fe y negarse a rendirse ante el decreto del rey. Estaba enfrentando una muerte segura, pero en 1900, en lugar de entrar en pánico o desesperarse, Daniel mantenía su fe intacta. En ese momento de peligro inminente, él no solo tenía confianza en que Dios podía salvarlo, sino que también experimentó una paz que sobrepasaba toda lógica humana. A pesar de las circunstancias, Daniel descansaba en la promesa de que Dios nunca lo abandonaría, y esta paz lo sostuvo incluso en el foso de los leones. De manera similar, Jesús, en el Nuevo Testamento, nos da un ejemplo de cómo encontrar paz en medio de la tormenta. En Marcos 4:35-41, Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando una tormenta feroz amenazaba con hundirla. Los discípulos, aterrados, gritaron a Jesús para que los salvara, y él se levantó, reprendió el viento y las olas, y dijo: «Silencio, cálmate». La tormenta cesó al instante, pero lo más significativo es lo que Jesús les enseñó después. Él les preguntó: «¿Por qué estáis tan temerosos? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:40. La paz que Jesús ofreció no fue solo una paz física al calmar la tormenta, sino una paz espiritual que les ayudaba a enfrentar sus miedos con confianza. La fe en Dios no elimina las tormentas de la vida, pero nos da la paz para enfrentarlas con la certeza de que Él está con nosotros en medio de ellas. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos da una guía práctica para encontrar esta paz en el caos. «Por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí, Pablo nos enseña que, en lugar de dejarnos consumir por la ansiedad, debemos presentar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Es a través de la oración que encontramos la paz que solo Él puede darnos, una paz que no depende de que las circunstancias mejoren, sino de que confiemos plenamente en que Dios tiene el control. Es importante entender que esta paz no significa ausencia de problemas, sino una presencia constante de seguridad en medio de ellos. La paz de Dios es una paz activa que nos da la capacidad de seguir adelante a pesar de los desafíos, sabiendo que Él está trabajando en todas las situaciones para nuestro bien. Romanos 8:28. Esta paz se convierte en un refugio donde podemos descansar, sabiendo que, aunque el mundo a nuestro alrededor esté en caos, nuestra alma está segura en las manos de Dios. Querido amigo, si estás atravesando un momento de caos en tu vida, no te desanimes. La paz de Dios está disponible para ti. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, puedes encontrar descanso en la certeza de que Él tiene el control total. La fe te permite ver más allá de las circunstancias y confiar en que Dios tiene un propósito incluso en medio de las tormentas. En esos momentos, recuerda a Daniel en el foso de los leones y a Jesús en la barca con sus discípulos. Ellos nos muestran que, incluso en los momentos más oscuros, la paz de Dios es una realidad que podemos experimentar. Si tienes fe en Él, puedes tener paz en el caos. La vida cristiana no está exenta de caídas y fracasos. Todos hemos experimentado momentos en los que hemos fallado, ya sea al tomar decisiones equivocadas, al actuar impulsivamente o al ceder a nuestras debilidades. Sin embargo, lo hermoso de la fe en Dios es que no se trata de evitar caer, sino de saber levantarse con esperanza cuando lo hacemos. Dios no nos mira con ojos de condena, sino con ojos de gracia y restauración. La fe verdadera nos da la capacidad de levantarnos una vez más, confiando en su perdón y en su poder para restaurarnos. Un ejemplo poderoso de esta restauración lo encontramos en la vida de Pedro. En Mateo 26, 69-75, vemos cómo Pedro negó a Jesús 3 veces, justo antes de la crucifixión. A pesar de haber sido uno de los discípulos más cercanos de Jesús, Pedro temió por su vida y, en su miedo, negó conocer al Maestro. Este fue un momento devastador para Pedro, un punto bajo en su vida. Sin embargo, lo que sucede después es lo que marca la diferencia. En Juan 21, 15, 19, después de la resurrección de Jesús, Él se encuentra con Pedro en la playa y le pregunta 3 veces, «Simón, ¿me amas?». Esta restauración no solo fue un perdón, sino también una reafirmación del propósito de Pedro. Jesús lo llamó nuevamente a ser un líder, diciéndole que pastoreara sus ovejas. El fracaso de Pedro no fue el final de su historia, sino un capítulo de restauración. A través de la fe en Jesús, Pedro fue restaurado y comisionado para llevar el Evangelio al mundo. La caída de Pedro no fue única, ni mucho menos. Todos somos susceptibles al error y al fracaso, pero lo que marca la diferencia es nuestra disposición para levantarnos con la gracia de Dios. En Proverbios 24:16 se nos recuerda, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esto no significa que debemos seguir cayendo deliberadamente, pero sí nos asegura que, si caemos, Dios siempre está allí para levantarnos. La fe nos da la fortaleza para no quedarnos derrotados por nuestros errores, sino para seguir adelante, con la confianza de que su gracia es suficiente para restaurarnos. En 1 Juan 1:9, se nos promete que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es un recordatorio de que el perdón de Dios no depende de cuán grande haya sido nuestra caída, sino de su fidelidad. No importa cuántas veces caigamos, siempre podemos volver a Él con un corazón arrepentido y ser restaurados. La fe nos enseña que, incluso en nuestros momentos más bajos, Dios está esperando para levantarnos y darnos una nueva oportunidad. Es importante recordar que la restauración no solo implica el perdón, sino también el proceso de sanación.
Cuando caemos, Dios no solo nos perdona, sino que también nos sana de las heridas que nuestras caídas han causado. La oración y el arrepentimiento son fundamentales en este proceso, pero también lo es el permitir que Dios trabaje en nosotros para transformarnos y hacernos más fuertes. Romanos 8:28 nos recuerda que todo lo que vivimos, incluso nuestros fracasos, puede ser usado por Dios para nuestro bien y para su gloria. Querido amigo, si estás pasando por una caída, no te quedes en la tristeza ni en la culpa. La fe en Dios te da la capacidad de levantarte una vez más. No importa cuán profundo hayas caído, siempre hay esperanza en la restauración de Dios. Él está esperando para abrazarte, perdonarte y restaurar tu vida. Recuerda a Pedro, quien después de negar a Jesús, fue restaurado y usado poderosamente para la obra de Dios. No hay caída que esté fuera del alcance de su gracia. Confía en Él y permite que Él te levante y te transforme. Ahora que sabes cómo la fe en Dios puede fortalecer tu mente y ayudarte a superar cualquier desafío, ¿cómo estás aplicando estos principios en tu vida diaria? ¿Qué áreas de tu vida necesitan un cambio radical por medio de la fe? Me encantaría escuchar tu experiencia, así que deja un comentario abajo y comparte lo que piensas. Si este video te ha sido útil, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los contenidos transformadores que tenemos preparados para ti. Es muy fácil y te garantiza que siempre estarás al tanto de todo lo que compartimos en Vida en Oración. Y si te interesa profundizar más en cómo la fe puede cambiar tu vida, te recomiendo que sigas el siguiente video que aparecerá en pantalla. No te lo pierdas, estamos juntos en este camino de fe. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.